Buenos días, quintos básicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a cerrar el proceso de lectura de la novela de este mes, Asesinato en el Canadian Express. Para eso vamos a resumir un poco la historia, ver los personajes, ver un poco de la secuencia narrativa, sus momentos claves y voy a recomendarles que continúen la historia si es que les gustó esta novela. Si tuviéramos que resumir todo lo que es el libro, podemos decir que Tom Austen es un muchacho canadiense que acaba de terminar el curso escolar. Esto se refiere a que se acabó el periodo de año escolar. Acá es en diciembre, allá en Canadá tendría que ser los años contrarios. Recuerden que funciona al revés el sistema. Y este niño viaja en el Canadian Express. Este ferrocarril, que tiene el mayor recorrido del mundo de 4.633 kilómetros, sale diariamente desde Montreal y emplea 3 días en llegar a su destino, Vancouver. En el viaje se comete un asesinato. La bella esposa de un banquero aparece apuñalada. Tom Austen, hijo de un jefe de policía y lector empedernido de novelas policíacas, empieza a investigar por su cuenta para descubrir al asesino. Vive unas interesantes aventuras, con riesgo incluso a veces de su propia vida. Para aquellos que no tengan claro cómo luce Canadá y cuánto es la extensión de su territorio, el tren desde la novela sale acá, en Montreal. Está en la parte de abajo, un poquito más arriba de Ottawa. En Montreal se atraviesa todo esto a lo ancho hasta llegar a Vancouver, es decir, que atraviesa prácticamente el país completo de una esquina a otra. Por eso se demora 3 días. Entonces, el recorrido atraviesa todo esto a lo largo y obviamente hay túneles, hay cerros, hay lagos y hay un montón de tipos de paisaje entre medio que tiene que ir rodeándolo o atravesarlo simplemente. Así que no es un viaje muy sencillo. Ese viaje existe hasta el día de hoy, de hecho salen los trenes desde la estación en Montreal y llegan a Vancouver. Entonces, si bien está ficcionalizado la historia, sí está basado en algo real, que es este tren. Este tren sí existe hasta el día de hoy y es el tren real. En la novela se llama Canadian Express. El nombre real es Canadian Pacific Railway, ¿ya? Y hace el mismo recorrido. Es el tren real, este que ustedes pueden ver acá, que atraviesa estos bosques y cerros gigantes. Em, en la actualidad, este tren no transporta pasajeros como forma primordial, sino que transporta mercancías. Desde el año 86 se dejó de transportar pasajeros de forma primaria, es decir, solamente pasajeros, porque la empresa, bueno, cambiaron los dueños de la empresa y decidieron que si ellos transportaban mercancías, por ejemplo, carbón, madera, minerales, etcétera, gas también puede ser, todo esto aportaba mucho más beneficio económico, así que se cambió el rubro. Pero sigue habiendo estos trenes con pasajeros, pero en mucha menos cantidad que antes, ¿ya? Porque aparte existen otros medios que son más competitivos, como los aviones, las carreteras, autos particulares, buses. Así que hay hartas más opciones. En esa época, en la época en que pasa la historia, está solamente esta, que es la más rápida de la época. Pero para que sepan más o menos este dato de que sí existe el tren y recorre también 3 días para llegar a Vancouver. En la novela, volvemos al mundo de la ficción. En la novela, bueno, aquí les puse el tren de la época, que es el tren antiguo. Allí se ve algo en la imagen, se ve Canadian Pacific Railway, pero no alcanzo a ver la fecha, pero ahí abajo sale, creo, la fecha, pero no alcanzo a verla bien. Los personajes de la novela son estos, los que aparecen continuamente. Tom Austen, Dietmar Oban, Richard Sachs, Catherine Sachs, la señora Rules, el señor Faith, la señora de las pastas, Dermont, que es el mozo, ¿cierto? El joven que hace el aseo en los departamentos, y el revisor, que es justamente la persona que revisa los boletos. Tom Austen es el único personaje principal de la historia. Todos los otros personajes hacia abajo son secundarios. Ya, sin Tom Austen no hay historia.
Y en este caso, sin Catherine Sachs y Richard Sachs tampoco hay historia, perdón. Dietmar también es fundamental, pero solamente es Tom Austen el que desarrolla la historia. Así que él sería el principal de los principales. Todos los otros, entonces, de Dietmar hacia abajo, son secundarios. Hay otros personajes que son incidentales o terciarios, es decir, son extras, aparecen poquitas veces, como el revisor o como Dermont, que solamente al final de la historia juega un papel más principal porque establece una comunicación más fluida con Tom. Entonces le puede pasar información y le abre el departamento C. Recuerden ese detalle. Si lo vemos por la secuencia narrativa, em, esta es básicamente, yo diría que la mitad de la novela es solamente presentación de los personajes y adentrarnos en la mente de cada personaje y cómo funciona. Tenemos la broma del principio, ¿cierto? Que Tom recibe de Dietmar, el tema de la bomba en la estación, cuando parte el viaje. Después empezamos uno por uno a conocer a los pasajeros, vamos moviéndonos por departamento, pasamos por el comedor, vemos almuerzos de Tom, almuerzos de Dietmar, cómo él entabla conversación con los personajes. Luego conocemos a Catherine y Richard Sachs, también ahí él queda iluminado por la belleza de Catherine y que es una de las mujeres más hermosas que él ha visto en su vida. Y luego empezamos a saber que hay problemas en esa pareja, que al parecer Richard tiene problemas con el alcohol, es un poco violento, Catherine, una mujer preciosa y que nadie entiende en el tren porque ellos están juntos. Y también comenzamos a ver las paradas que hace constantemente el tren en las estaciones, la más importante en Brandon, porque ahí sube una ancianita, ¿cierto? Hay interrupciones en el trayecto. Entonces, aproximadamente casi la mitad del libro es solamente situación inicial. Introducción, introducción, introducción. Porque si el autor de la novela, en este caso Eric Wilson como autor, y después el narrador, que es omnisciente, que es una voz en off, en este caso, que habla en tercera persona, eh, solamente empezamos a saber cómo piensan los personajes y cómo se comportan. Cosa que cuando sea el asesinato, que ahora viene, eh, sea un poco más impactante y nosotros los lectores quedemos, wow, esto fue de verdad muy impactante y no me lo esperaba de esta manera. Un grito y los personajes despiertan. Entonces, acá en la novela hay una cosa curiosa, que es muy rápida en todo caso. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema del cerrito, de esta pirámide de la historia que sube, sube, sube y llega al clímax y después viene el desenlace? Y le dije que el quiebre era importante porque se daba al final de la situación inicial e introducía, perdón, el conflicto principal de la historia. En este caso, el quiebre se da justo cuando es el grito de Catherine Sachs y salen todos corriendo a ver qué pasó y está muerta esta joven. Entonces el quiebre es muy seguido de el conflicto principal, que es descubrir al asesino en este caso, de Catherine. Entonces están súper juntitos dentro de la historia. El quiebre, que es este elemento que cambia la historia y nos introduce el conflicto principal, viene un poquito antes del problema central. Y el problema central es justamente quién es el asesino, como toda novela policial. El clímax de la novela, que es el momento de mayor tensión, es cuando la señora Ruggles revela su identidad de asesina. Y todo ese momento de clímax, de tensión, llega hasta el episodio de la pelea en el túnel, cuando están ellos oscuros, ¿verdad? Y esta señora está con un arma e intenta dispararle a Tom y Tom está muy en silencio, esperando pasar desapercibido y no sabe qué hacer porque él no tiene un arma y ella sí. Y están en una especie de pelea muy tensa entre silencio y descubrir la verdad, cuando aparecen estos dos caballeros y alumbran con su foco y ayudan a capturar a la señora Ruggles. Ese es el momento de mayor tensión. Es decir, es todo un episodio que abarca desde que ella saca su peluca
descubre que en verdad es una joven y no es una anciana, desde ese episodio hasta el final de la pelea en el túnel cuando es capturada. Abarca todos esos capítulos. Ese es el clímax de la novela, para que les quede muy claro. Entonces, Asesinato en el Canadian Express es una novela policíaca porque cumple con las siguientes condiciones. En primer lugar, tiene un detective, que es Tom, como personaje principal. Si nos vamos a cualquier novela policial, ya sea de Arthur Conan Doyle, que es Sherlock, o si nos vamos a alguna novela policial de Agatha Christie, que es una novela muy parecida a esta, pero para más adultos, siempre tienen a un detective como principal, siempre. En segundo lugar, el detective de la novela no es un policía, sino que él es una persona aficionada o que no forma parte oficial del cuerpo policíaco. En este caso, Tom es un joven que le gustaría ser un detective, como su padre cuando grande, que él sí es policía, pero él hace la investigación por su cuenta, de forma independiente. Así que cumple ese requisito. En tercer lugar, Tom tiene que resolver un caso con pocas pistas y es todo muy misterioso. Él va sacando conclusiones, pero las pistas físicas son muy poquitas. También es una novela policíaca porque Tom tiene a un personaje secundario como su mano derecha, que en este caso es Dietmar. También se muestra toda la investigación del personaje principal a lo largo de la historia, cómo van las interrogaciones, cómo él busca pistas, cuando entra a ver el departamento C y ve si puede quedar algo, hasta que se encuentra con la colilla del cigarrillo con un pintalabios rojo. Y finalmente, constantemente la historia tiene un ambiente de suspenso e intriga. Se está buscando una verdad, entonces hay muchas dudas, se sospecha de todo el mundo, ¿ya? Em, Luego vamos a ver los sospechosos del crimen. De buenas a primeras siempre la gente piensa que es la persona que está al lado del cuerpo, en este caso. El marido de Catherine Sachs, Richard Sachs. Él fue el primer sospechoso y al que se llevaron preso, porque él encontró el cuerpo y sacó el arma del cuerpo de su mujer. Luego, Tom piensa que es el señor Faith y él nunca cree, de hecho, que Richard Sachs era el culpable, sino que él siempre le echa la culpa al señor Faith por su conducta extraña y por el maletín que tenía, ¿cierto?, amarrado con una esposa. Entonces era una conducta súper atípica y era muy sospechosa, aparte que él no era una persona muy simpática, respondía con evasivas, no contaba la verdad, no era muy sociable, entonces sí era para sospechar. Finalmente, en la historia, sabemos que es la señora Ruggles, que nunca fue una sospechosa porque era una anciana adorable que daba chocolates, pero es ella la culpable por esta historia que tiene con el banquero, que es Richard Sachs y su mujer. Así que recuerden por qué ella mata a Catherine y cómo la mata, cuál es su técnica. Recuerden eso y búsquenlo en su libro. Finalmente, yo les recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo me acuerdo que leí Terror en Winnipeg cuando yo estaba en el colegio, cuando yo era estudiante, leí ese libro y también leí Asesinato en el Canadian Express. Así que estos dos libros son la continuación del libro que ustedes leyeron. Se los recomiendo mucho porque son buenas, buenas, están súper bien escritas y conocemos otros casos que resuelve Tom. Yo creo que ambos están al mismo nivel de entretención para ustedes y los casos son un poco más difíciles de resolver. Entonces uno se entretiene más mentalmente buscando las pistas y sacando conclusiones. Se los recomiendo. Terror en Winnipeg, que es otra ciudad de Canadá, y Pesadilla en Vancouver, que es cuando él llega al lugar de sus abuelos y él tiene que descubrir otro, otro misterio. Bien, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Les deseo mucha suerte con su lectura, que repasen y el próximo lunes comenzamos con las crónicas de Narnias, el león, la bruja y el ropero.
Muchas gracias por escucharme y ojalá este video haya sido un poco más esclarecedor y les haya gustado. Y lo que más me importa en este caso es que los motive a seguir leyendo. Muchas gracias.